Queridos amigos de Fasta, ¿cómo están? Amigos de Fasta y amigos que nos siguen a través del canal de Fasta. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes de la creación, la idea que Santo Tomás tiene de la creación y cómo esta idea tiene, esta noción de creación tiene consecuencias pesadas, fuertes para nuestra vida espiritual. Para esto me gustaría dividir esta pequeña charla en tres partes. Una primera parte vamos a hablar de una idea equivocada de creación. En una segunda parte vamos a hablar de la idea de creación de Santo Tomás de Aquino. Y en una tercera parte vamos a hablar de cuáles son las implicancias de que Dios, al crear, ponga en acto su inteligencia y su voluntad. Ahora, antes de pasar al primer punto, es importante que nosotros podamos aclarar qué entendemos cuando hablamos de creación. Crear viene a ser hacer algo a partir de la nada. Es, por tanto, una atribución exclusiva de Dios. Absolutamente nadie más puede crear. ¿Por qué? Porque para hacer algo a partir de la nada, hacer algo de la nada, hacer que donde nada hay empiece a existir algo, empiece a ser algo, se requiere un poder infinito, un poder absoluto, y eso solamente lo tiene Dios. El acto de creación es exclusivo de Dios e implica un poner en la existencia algo donde nada hay. Obviamente es difícil para nosotros pensar la creación porque cuando hablamos de la nada, la pensamos como si fuera algo existente y en realidad la nada es nada. En el momento en el que la pensamos, en el momento en el que la imaginamos, deja de ser la nada. Pero bueno, más allá de esto, es importante entonces que nos quedemos con esta consideración. Crear es un acto exclusivo de Dios. Implica hacer que algo empiece a existir. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, pasemos entonces ahora al primer punto, una idea equivocada de creación. Incluso para aquellos que plantean que Dios efectivamente tiene una influencia en el mundo hoy, es decir, que Dios no es un relojero, sino que Dios interviene realmente en el mundo. Incluso en este contexto se piensa que la creación se agota únicamente en ese acto inicial por medio del cual Dios hizo que algo empiece a existir, que la creación como tal empezara a existir. Si uno lo quiere llevar a un plano de diálogo con las ciencias contemporáneas, podríamos decir que el acto de crear se agota en esa explosión inicial del Big Bang, esa partícula que Dios habría creado en orden a que todo empiece a existir. Pero la creación se agotaría únicamente en ese acto. Cuando hablamos de creación, entonces hablamos solamente de ese momento inicial. Y esta es una idea equivocada de creación, lo cual nos lleva al segundo punto de esta pequeña charla, que es la idea de Santo Tomás de creación. Para Santo Tomás, la creación es principalmente una relación. ¿Qué queremos decir con esto? Cierto que la creación tiene como eje, como centro, toda la dimensión de la existencia, es decir, crear implica hacer que algo empiece a existir. Vista desde esta perspectiva, la creación es un don gratuito, es un don porque ninguna criatura ha hecho algo para merecer la existencia, ha hecho algo para que Dios se digne crearla, por decirlo así. Siempre la creación es un don gratuito de Dios, porque precede a la existencia de la criatura, de hecho constituye en la existencia a la criatura. De ahí que nada puede haber hecho la criatura para merecer este regalo, es un don gratuito. Esto es muy importante porque en el momento de nuestra creación, en ese momento inicial, nada hicimos nosotros para contribuir a que nosotros tengamos el ser, a que nosotros precisamente seamos puestos en la existencia por Dios. Pero si uno se pone a pensar, en este momento, ninguno de nosotros tampoco hace algo para mantenerse en la existencia. La existencia, el hecho de mantenernos existiendo es algo que no depende en absoluto de nosotros. Yo puedo tener un cierto control, por ejemplo, respecto de mi vida. Yo, si deseo, puedo quitarme la vida. Porque puedo tal vez, será doloroso, pero puedo tal vez intentar dejar de respirar, aguantar la respiración hasta que pierda la conciencia. Puedo tal vez tratar de, no sé, saltar de un piso alto para efectivamente quitarme la vida. Pero aun cuando yo pueda, entre comillas, tener cierto control sobre mi vida, yo ningún control ejerzo respecto de mi existencia. Porque yo nada puedo hacer para seguir existiendo, pero tampoco puedo hacer algo para dejar de existir. Para seguir viviendo tengo que comer, tengo que respirar, tengo que, no sé, hacer varias cosas, tengo que cuidarme del coronavirus. Pero para seguir existiendo
yo nada de esto puedo hacer. O sea, absolutamente nada hago para yo mantenerme en la existencia en este momento. Incluso si es que me quito la vida, yo seguiré existiendo. De una forma diferente, mi alma separada del cuerpo. Pero yo absolutamente nada puedo hacer para dejar de existir. La existencia, el hecho de eso, existir en este momento, el hecho de tener ese acto de ser que me actualiza, que me hace ser en acto en el mundo, el hecho de tenerlo es un don. Y así como en ese momento inicial de mi creación, de mi primera aparición en este mundo, yo nada hice para contribuir a ese acto creador, en este momento tampoco hago algo para mantenerme en la existencia. De ahí que desde este punto de vista, la creación no es algo que ya terminó. No es algo que se dio en ese momento inicial y después se tuvo por concluido. La creación es algo que Dios está haciendo en este momento. Claramente visto desde Dios es un solo acto. Visto desde nosotros es un acto que se prolonga durante toda la creación. Vista desde Él es instantánea, sí. Pero la creación no solamente se agota en ese momento inicial en el que empezamos a existir, sino que la creación implica también el mantenernos en la existencia por parte de Dios y gobernarnos también en orden a retornar a Él. Vista desde Dios es un solo acto. Vista desde nosotros, entonces tiene esta dimensión de inicio en la existencia, de mantenernos en la existencia y de gobernarnos también en orden a volver hacia Él. Esto es muy importante. La creación entonces no es un acto agotado, es una relación. Y de esto podríamos empezar ya a extraer algunas consecuencias para nuestra vida espiritual. La primera de ellas es la intimidad que Dios tiene respecto de nosotros, o que nosotros tenemos respecto de Dios. Dirá Tomás que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él sostiene en el ser, sostiene en la existencia cada una de nuestras células. Si estamos existiendo en este momento es porque Él, en cada una de nuestras partículas que existen, nos está sosteniendo en la existencia. Estamos plenamente, en todo momento, en manos de Dios. Otra consecuencia muy importante es que el obrar sigue al ser. Aquel que no puede ser sin Dios no puede obrar tampoco sin Dios. De ahí que no solamente Dios me sostiene en mi existencia en un sentido estático, por decirlo así, sino también desde una perspectiva dinámica. Dios, por eso decimos que es causa primera de todas las cosas que yo hago. En todas las cosas que yo hago, todas las cosas buenas que no hago. Yo no soy autor único, soy coautor respecto de Dios, porque Dios me está sosteniendo en todas las acciones que yo realizo. Las únicas acciones que yo realizo solo, sin Dios, son mis pecados, en los cuales yo introduzco un defecto en ese acto que realizo. El defecto no es de Dios, es mío, pero en lo que ese acto tiene de bueno, de existente, Dios me sostiene también en esa acción. Bueno, dicho esto, entonces pasamos a la tercera parte de esta charla en la que se van a ver, me parece, con más fuerza, las consecuencias para nuestra vida espiritual de esta idea de creación de Santo Tomás, que como veíamos no se agota en un solo acto, sino que implica una relación permanente con Dios, una relación íntima con Dios, que me sostiene en cada una de mis células en la existencia. Bien, por el dato bíblico del Génesis sabemos que los seres humanos hemos sido hechos a imagen de Dios. Y Santo Tomás interpreta que este ser a imagen de Dios implica una semejanza de la especie, una semejanza particular respecto de la naturaleza divina, la cual se da precisamente en nuestra naturaleza racional o en naturaleza espiritual, que se expresa en estas dos potencias que nosotros tenemos que brotan de nuestra racionalidad, que son la inteligencia y la voluntad. Son ese sello específico que nos hace ser a imagen de Dios, precisamente. De ahí que así como nosotros poseemos estas facultades, podemos nosotros también inferir que esas facultades se dan en Dios, aunque de una manera distinta. No como facultades o potencias, no como órganos del alma, como sí ocurre en nuestro caso, sino que se identifican con su esencia. Dios no tiene inteligencia, sino que es su inteligencia. Dios no tiene voluntad, sino que es, de alguna forma, su voluntad, por decirlo así, ¿no? Porque Él es absolutamente simple. Bien, esto es importante porque más allá de esta cuestión, de esta aclaración de términos o esta aclaración filosófica, por decirlo así, lo que me interesa destacar es cómo Dios, al momento de crear, pone en acto también estas facultades espirituales, inteligencia y voluntad. Bien, respecto de la inteligencia, esto lo dice Aristóteles y lo mantiene también Tomás de Aquino, Santo Tomás.
Lo propio del sabio es ordenar. La inteligencia lo que hace es ordenar, establecer las realidades en función de una determinada finalidad. De que cuando alguien aplica la inteligencia en una acción que realiza, le da un propósito a eso que hace. Porque esto es importante respecto de Dios. Porque cuando decimos que Dios pone en acto la inteligencia al crear, eso quiere decir que Dios le da un propósito a todas aquellas realidades que existen. Dios al momento de crearme me da un propósito, me da una finalidad. Y el hecho de que la creación se entienda como una relación, como algo que Dios está haciendo en este momento conmigo, quiere decir que esa finalidad que brota de la inteligencia que Él pone en acto al momento de crearme, esa finalidad es una finalidad que se da también en este momento. Es decir, si es que yo existo en este momento es porque en este momento tengo un propósito. Si es que decimos que Dios en este momento me está creando, porque me está sosteniendo en la existencia y está poniendo en acto su inteligencia en este acto de sostenerme en la existencia, podemos decir válidamente que Dios en este momento tiene un propósito, una finalidad, un para qué para mí. Mi existencia no carece de sentido entonces, mi existencia no carece de propósito. ¿Por qué? Porque Dios en este momento me está creando con su inteligencia, es decir, me está dando un propósito, me está dando una finalidad. Si es que no tuviera yo un para qué en este mundo, Dios simplemente dejaría de crearme. Pero si acaso me crea, poniendo en acto su inteligencia, es porque tiene una finalidad en este momento para mí. Esto lo puedo aplicar no solamente a mi vida, sino a la vida de tantas personas que muchas veces nosotros damos por descartadas. Personas que tal vez no vale la pena ayudar, personas que tal vez no vale la pena, a las que no vale la pena dar una mano, porque ya damos directamente por perdidas de cara a su salvación o de cara a su propósito en este mundo. Sin embargo, si es que existen es porque Dios tiene todavía un propósito para ellas. Dios tiene una finalidad para ellas. Y también para nosotros. Por más que yo sea viejo, por más que sea anciano, por más que no pueda hacer tal vez todas las cosas que hacía antes, o tal vez si es que yo descubro que no puedo hacer tan grandes cosas, no importa. Dios tiene un propósito, una finalidad, un para qué para mí en este momento. Esto es muy importante. Porque Dios en este momento me está creando. Y me está creando precisamente poniendo en acto su inteligencia, con lo cual me está dando en este momento una finalidad, un propósito, un para qué, una razón de existir. Esto es muy importante. Pero Dios no solamente pone en acto su inteligencia en el momento de crearme, sino pone en acto también su voluntad. Esto es muy interesante porque uno podría preguntarse, ¿el mundo podría haber sido diferente? Pero por supuesto que sí. ¿Podrían haber existido cosas que no existen en este momento? Por supuesto que sí. ¿Por qué un caballo con una cabeza y no con dos? ¿Por qué no un caballo con alas, por ejemplo? ¿Por qué no un caballo con cuerno, por ejemplo? ¿Podría haber existido un unicornio? Por supuesto que sí. ¿Podría haber existido un Pegaso? Por supuesto que sí, pero no existen. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que existieran. Es decir, Dios al momento de crear contempla la infinitud de posibilidades de participar sus perfecciones en las realidades creadas. Pero de esa infinitud de posibilidades solamente elige crear algunas. ¿Cuáles? Las que Él quiere. El mundo podría haber sido distinto, pero por supuesto que podría haber sido diferente. ¿Podría haber sido mejor? El mundo que tenemos es el mundo querido por Dios. Porque podría haber sido diferente y sin embargo es el que tenemos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido de esta manera. Dios habría podido crearnos mejores, sí, pero nos creó así. Somos como Dios quiere que seamos. Esto es muy importante porque entonces cada una de las cosas que existe brota de un acto de predilección de Dios, porque podría no existir. Dios crea aquellas cosas que quiere crear. Y esto es algo que brota, que se desprende del hecho de poner en acto su voluntad. Nuestra voluntad responde de alguna forma a la bondad inicial de las cosas, es decir, nosotros nos inclinamos a amar aquellas cosas que nos generan atracción, aquellas cosas que descubrimos como un bien para nosotros, pero Dios al momento de crearlas no presupone esa bondad, sino que les da esa bondad. Nuestra voluntad reacciona frente a la bondad de las cosas, pero Dios al momento de crearlas, con su voluntad hace que las cosas sean buenas. Y porque Dios las crea buenas es que nosotros podemos desearlas, quererlas y verlas como un bien también para nosotros, tender hacia ellas.
Esto es muy importante porque todas las cosas que existen entonces son queridas por Dios. Y yo, siendo que podría haber sido de una manera distinta, siendo que directamente podría no haber existido, existo precisamente porque soy querido por Dios, porque soy amado por Dios con un acto particular de predilección por parte de Él. ¿Podría yo haber sido diferente? Sí. ¿Podría haber sido más inteligente? Sí. ¿Podría haber corrido más rápido? Sí. ¿Podría haber nadado mejor? Sí. Pero soy de la forma que Dios quiere que yo sea. Eso no quiere decir que no trate de superarme, eso no quiere decir que no trate de poner en acto todos mis talentos, efectivamente, sí. Pero soy, por lo menos de partida, de base, como Dios quiere que yo sea. Después, sobre eso yo puedo tratar de, qué sé yo, tratar de mejorar, tratar de explotarme, tratar de ser mejor, sí. Pero esto es muy importante. Dios me ama de esta manera, me ha querido de esta manera y por eso yo estoy llamado también a amarme de esta manera, a amarme como soy. Pero lo interesante es que, como decíamos, la creación no es un acto que se agota únicamente en ese momento inicial, sino que Dios en este momento me está creando. Y no solo pone en acto en este momento su inteligencia dándome una finalidad, sino que en este momento me está creando poniendo en acto también su voluntad. Eso quiere decir que yo en este momento estoy siendo querido por Dios, estoy siendo profundamente amado por Dios. Porque si no, yo directamente dejaría de existir. Cada una de las cosas que existen son cosas buenas. ¿Por qué? Porque son queridas por Dios, si no, no existirían. Cada una de las personas que existen son profundamente buenas. ¿Por qué? Porque son profundamente amadas por Dios. Y por eso estoy llamado también yo a amarlas. Porque Dios las ama y por eso existen. Eso nos lleva al hecho de pensar también en lo que decíamos inicialmente, bueno, o hace un momento, de cómo ninguna persona es despreciable porque tiene un propósito, ya que Dios la está creando y quiere que exista. Podemos ver también cómo cada persona es fruto del amor de Dios, cómo cada persona está siendo amada por Dios en este momento. Por eso ninguna persona es despreciable. Yo mismo, incluso cuando me descubro con defectos, incluso cuando me descubro con debilidades, incluso cuando me descubro con debilidades que muchas veces me llevan al pecado, Dios incluso en mi pecado me ama, porque sigo existiendo, porque me sigue sosteniendo en la existencia con un acto que brota de su voluntad y por lo tanto brota de su querer. Esto no es para decir, bueno, Dios me quiere como soy, entonces me quedo en mis pecados. No, Dios quiere que te superes, Dios quiere que mejores. Miremos la parábola, por ejemplo, de los talentos. Dios quiere que pongamos en acto nuestros talentos, que mejoremos, que salgamos de los pecados. Pero lo importante es que Dios incluso en mi pecado me ama, y me ama profundamente. ¿Por qué? Porque existo. Bueno, se podrían decir tal vez muchas otras cosas, por ahora nos detenemos aquí. Espero que esta charla les haya gustado, les haya resultado interesante. Muchas gracias por la paciencia de permanecer hasta aquí. Dios mediante nos encontraremos en alguna próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Chao.